Hermano, hermana, paz y bien. Bienvenidos a un espacio más de los 7 de la fe. Hoy te invito para que reflexionemos juntos sobre los 7 sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, instituidos por Jesucristo, que nos permiten participar de su vida divina. Los sacramentos son fundamentales para la vida de fe. Son canales a través de los cuales se nos otorga la gracia divina. Son 7 los sacramentos que celebra la Iglesia Católica: el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, al que también llamamos crisma, la reconciliación o penitencia, matrimonio, orden sagrado y unción de los enfermos. Todos los sacramentos se dan a través de actos rituales. Con ellos recibimos una gracia de Dios. Fueron enseñados por Jesucristo como signo de gracia para conseguir la vida divina y la salvación. Y estos se confiaron a la Iglesia para su administración y otorgamiento. Es por medio de estas señales que Cristo actúa y se comunica a través de la gracia, sin que tenga intervención la santidad de quien administra el sacramento, y los frutos que se den del mismo solo van a depender de la persona que recibe el sacramento. La Iglesia otorga el sacramento a través de una celebración, usando palabras y utilizando ciertos elementos propios del ritual. Con ellos nutre y dice y hace más fuerte la fe de la Iglesia y la fe de cada uno de los fieles. Cada vez que se administra una de estas gracias, hace que la persona se sienta más unida a la vida cristiana. Por eso los sacramentos son muy importantes, ya que estimulan la fe en la salvación de los creyentes, como la gracia de Dios, ya que perdona los pecados, nos hace hijo de Dios, nos hace parte de Cristo y de la Iglesia. En todo este proceso está presente el Espíritu Santo, ya que es quien hace la preparación para que los sacramentos sean recibidos a través de la palabra de Dios. Los sacramentos de la Iglesia Católica son los que marcan diversos momentos en la vida de un cristiano creyente. Los mismos han sido divididos en 3 categorías. La primera es sacramentos de iniciación cristiana. En segundo lugar tenemos los sacramentos del servicio de la comunión y la misión. Y en tercer lugar tenemos los sacramentos de curación. Los sacramentos de la iniciación cristiana conforman el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Son los primeros que hacen la base de una vida cristiana. Un fiel renace a través del bautismo y se fortalece con la confirmación y se alimenta a través de la Eucaristía. El sacramento del servicio de la comunión y la misión son el orden sagrado y el matrimonio. Sacramentos de curación están conformados por el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. A continuación les invito a desarrollar cada uno de estos 7 sacramentos mencionando su ordenación y las referencias bíblicas. El sacramento del bautismo. El bautismo es el sacramento mediante el cual somos incorporados a la Iglesia, adoptados como hijos de Dios y lavados del pecado original. Jesucristo ordenó el bautismo antes de su ascensión al cielo. Encontramos el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, en donde Jesús dice: vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este sacramento es promulgado por la Iglesia a partir de Pentecostés. 2 referencias bíblicas significativas sobre el bautismo son el bautismo de Jesús en el río Jordán y la promesa de Jesús sobre la importancia del bautismo para la salvación.
De acuerdo al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en este rito se debe sumergir en agua al candidato o verter agua sobre su cabeza invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al hacer la sumersión en agua, se lleva a la persona a la muerte de Cristo y a su resurrección en Cristo como nueva persona. Con él se perdona el pecado original y todos los pecados y castigos que se deriven de ellos. Una vez recibidos, la persona puede hacer vida en la Trinidad de Dios con gracia de fuerza y con la incorporación en Cristo y en su Iglesia. ¿Cuáles son los símbolos que acompañan este sacramento? En este ritual del bautismo encontramos varios símbolos, pero hay 4 que son principales: el agua, el aceite, la túnica blanca y la vela. Cada uno de ellos tiene un misterio en la vida de quien recibe el bautizo. El agua es la representación del camino de la vida pagana al renacer de una nueva vida. El agua es el medio de purificación con el cual se nos lava del pecado original. El aceite. El aceite, un óleo sagrado, es la fuerza del Espíritu Santo. En la época de los gladiadores, el aceite se usaba para que los músculos se hicieran más rígidos al momento de la lucha y poder ganarle al oponente. Con el aceite en el bautismo, el bautizado va a adquirir una nueva vida con la cual se reviste a la persona para que haga frente a las luchas diarias que se encontrará con el demonio o maligno. La túnica blanca es la nueva vida que se toma a través del bautismo. Así, cuando en la vida diaria tomamos un baño, nos ponemos ropa limpia. El bautismo funciona de la misma manera. Nos lavan con el agua bendita y nos visten con una nueva vida. La vela. La vela o cirio pascual tiene 2 funciones. Una representa el Espíritu Santo y la segunda es el don de la fe que estamos recibiendo. El sacramento del crisma o sacramento de la confirmación. La confirmación es el sacramento en el cual recibimos al Espíritu Santo y somos fortalecidos en la fe. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículo 19, se destaca el acto de confirmación cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar y enseñar a todas las naciones. Otro pasaje bíblico relevante encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 14 al 17, donde los apóstoles imponen las manos para transmitir el Espíritu Santo. La confirmación o el crisma es el acto mediante el cual un bautizado renueva su fe en Cristo y se hace a través del ungimiento en una ceremonia y recibiendo los 7 dones que otorga el Espíritu Santo. Esta unción la hace un obispo o sacerdote autorizado, usando para ello un aceite que se bendice en Jueves Santo. Al igual que el bautismo, el sacramento de la confirmación es para imprimir carácter y solo se puede administrarse una vez en la vida. Al óleo sagrado se le llama también crisma y con él es que se nos da la confirmación a través del poder del Espíritu Santo. Se nos une a Jesucristo, que es el único ungido, el Mesías. El sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento en el cual recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las especies de pan y vino consagrados. Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena y la Iglesia la promulgó a partir de Pentecostés. 2 referencias bíblicas fundamentales sobre la Eucaristía son el relato de la última cena, que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulos 26, versículos 26 al 28,
y la multiplicación de los panes y los peces en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 11 al 13. Esta es la celebración que se hace para conmemorar a Cristo en su última cena, la pasión, muerte y resurrección. En la misma el cristiano recibe la hostia consagrada. Este sería el sacramento cumbre de los fieles, en donde se les da la oportunidad de tomar físicamente en su boca el cuerpo de Cristo, que se transformó en un pan consagrado por un sacerdote, así como el vino que viene a ser la sangre de Cristo. La consagración de la hostia se hace en la misa, al cual se le llama también santo sacrificio, y consiste en hacer una recreación de los últimos momentos de la última cena de Jesús con sus apóstoles, en donde él mismo sirvió el pan y el vino, indicándoles que ese era su cuerpo y su sangre. Al acto de la Eucaristía se le dice comúnmente comulgar o recibir la comunión, que no es otra cosa que recibir el poder del Espíritu Santo y ser parte de la mesa que nos une a Cristo para comer con Dios Padre en un banquete celestial en el cual debemos contemplar a Dios. El sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación o penitencia. El sacramento de la penitencia, también conocido como sacramento de la confesión, nos permite recibir el perdón de Dios mediante la confesión de nuestros pecados a un sacerdote. Jesús instituyó este sacramento cuando dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. Esto lo encontramos como referencia bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes ustedes se los retengan quedará retenido. Otra referencia bíblica es el relato del hijo pródigo que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32, que muestra la misericordia y el perdón de Dios. Este es el acto en donde los fieles confiesan sus pecados ante un sacerdote, el cual, una vez escuchada la misma, establece una penitencia que, cuando es cumplida por el creyente, hace que exista una reconciliación con Cristo. Este sacramento le da una oportunidad a todos los cristianos para que reconozcan personalmente cuáles han sido sus pecados o faltas, que se arrepientan de corazón y, por supuesto, que se comprometan a no volver a pecar y a tener el perdón de Dios Padre. El sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es el vínculo sagrado entre un hombre y una mujer, establecido por Dios para ser una imagen del amor y la unidad de Cristo y la Iglesia. Jesucristo elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento durante su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6, Jesús enseñó sobre la indisolubilidad del matrimonio y su origen divino. Otra referencia bíblica es el relato de las bodas de Caná, que encontramos en Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, donde Jesús realiza su primer milagro y bendice el matrimonio. Lo que diferencia este sacramento de los otros es que el mismo no lo oficia un sacerdote, sino oficia la pareja que contrae el matrimonio, dentro de una iglesia en donde piden y reciben del mismo una bendición para crear una nueva familia. El orden sagrado. El sacramento del orden sacerdotal confiere el poder de administrar los sacramentos y guiar a la comunidad cristiana. Jesucristo instituyó este sacramento durante la última cena y lo promulgó a través de sus apóstoles. En Lucas capítulo 22, versículo 19 y en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28, cuentan el momento en que Jesús instituye la Eucaristía y establece el sacerdocio ministerial. Además, en Juan capítulo 20, versículos 21 a 23,
se narra cómo Jesús envía a sus apóstoles para continuar la misión. El orden sagrado es un sacramento que permite tener autoridad para hacer las funciones y los ministerios de la Iglesia en cuanto a culto a Dios y la salvación de las almas de los fieles. Este puede tener 3 niveles o 3 grados que son el diaconado, el presbiterado y el episcopado. El diaconado, en este caso, se confiere a los candidatos la orden para prestar servicio a la Iglesia en el culto, en la predicación y en la caridad. Con este sacramento se otorga la habilidad para que se haga el ejercicio del ministerio que el mismo Jesús confió a sus apóstoles. Estos deben cumplir la misión de atender al rebaño con la ayuda del Espíritu y el corazón. El presbiterado. Son las figuras de Cristo como sacerdotes y buenos pastores. Ellos pueden actuar en el nombre de Cristo como la cabeza del culto de la divinidad. El episcopado, en el cual se otorga una plenitud de orden y se elige al candidato legítimo para ser sucesor de los apóstoles, los cuales les son destinados todos los oficios que tienen que ver con la enseñanza, santificación y regimiento. El sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es el sacramento que confiere una gracia especial a aquellos que están enfermos o en peligro de muerte. Jesús instituyó este sacramento durante su ministerio terrenal, como se puede ver en Marcos capítulo 6, versículo 13. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Además, en Santiago capítulo 5, versículos 14 al 15, se menciona la unción de los enfermos para su curación y el perdón de los pecados. El mismo se puede administrar a cualquier persona que esté en una enfermedad grave, no solamente a quienes están en peligro de muerte inminente. Este sacramento puede permitir que con el toque de la mano compasiva de Dios se toque a una persona. En la antigüedad se le llamaba extrema unción, ya que era vista para dar consuelo espiritual ante la llegada inminente de la muerte. Se le cambió el nombre a unción de los enfermos, ya que nos permite ver una nueva experiencia ante las personas que están pasando por un grave momento de enfermedad o están en el sufrimiento. De esta manera se amplió el horizonte de la misericordia de Dios. Este sacramento ya no es solo para dar un último perdón y morir en paz, sino es también para tener fe en la curación. ¿Qué riquezas encontramos en los sacramentos? Que Dios, hermanos, nos conceda la gracia de concientizar los tesoros celestiales que tenemos a nuestro alcance. Que Dios nos bendiga hoy siempre. Paz y bien.